Buenas noches. Vamos a dar comienzo al lapso de hoy. Aquí tenemos dos fenómenos que van a entablar un diálogo. En principio, sabéis que el tema de hoy es África 2020-2025, y el cual son un poquito las transformaciones y los desafíos del siglo XXI. Al fondo está el profesor Dabou, que es historiador, nacido en Costa del Marfil, es especialista en relaciones internacionales, coordinador, editor, traductor y unas cuantas cosas más. Además, es autor, digamos, de numerosas obras publicadas en Casa de África, La Catarata y el Mundo Negro. Javier Bissoff es el otro compañero. Este es un Navarro Rindu, ¿no? Navarro de adopción, muy diferente. Y que lleva, pues es de los fundadores de África Imprescindible, lleva como 25 años con nosotros. Y bueno, pues él es Javier Aissa. Bissoff, perdón. Hablando de Javier Bissoff. Bien, ambos lo que van a hacer es establecer, hablar un diálogo, un diálogo que va y que consiste sobre las transformaciones que han configurado en estos años de 2025, tanto como su panorama político, económico, social y ambiental. Se analizarán dichos cambios en este diálogo. Y además, aparte de ese análisis, estará también en lo político, la transmisión de, digamos, hacia sistemas más democráticos y, digamos, donde cosas que todavía persisten y que hay que mejorar, ¿no? Como puede ser, en algunos casos, la creciente globalización, cómo influye la creciente globalización, sin olvidarnos tampoco del impacto del cambio climático, los efectos que el cambio climático está teniendo también en África, donde han provocado más de 53.600 muertos y una cantidad de 407 millones de personas afectadas. Entonces, sin más, yo os dejo. Cuando terminemos, yo subo y hacemos ya la pequeña despedida y tenemos que salir para las 9:30. Esto es así, como dicen y yo lo hago. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a aprovechar el pequeño lapsus de que me ha llamado Javier Aissa para dejar claro que no me molesta en absoluto. Pero sí que hablamos de 25 años y el siglo XXI son 25 años, pero también el Consorcio de África Imprescindible este año cumplimos 25 años. Y me viene a la memoria cuando empezamos, y desde el principio a muchos nos decían en Pamplona el grupo de los tres Javieres y otro, porque estaba nuestro querido Javier Paola, al cual conocisteis y conocíais bien. Está Javier Aissa, que nos dejó hace pocos años porque ya se ha jubilado, y yo que sigo de voluntario, aunque ya me jubilarán pronto. En cualquier caso, me ha venido a la cabeza aquellas primeras reuniones que hicimos hace 25 años, en las que decidimos algunas cosas que hoy me parece importante recordar. Lo primero es que estas jornadas se llaman África Imprescindible, porque había salido unos cuantos años antes de reunirnos unas declaraciones de un estúpido integral, que el mundo está lleno de estúpidos integrales, que dijo que si África se sumergiera bajo el océano y desapareciera, el mundo no iba a perder mucho, porque total, para lo que aporta, que lo importante era Estados Unidos, Occidente, Europa, Japón. Bueno, cuando alguien dice semejantes estupideces, algunos las aprovechamos para decir nuestras jornadas se van a llamar África Imprescindible. No podemos prescindir de África, por mil razones, no las quiero explicar, pero nos dio luz para ponerle el nombre a nuestras jornadas. Y cuando hablábamos, una primera decisión fue que sería África al sur del Sáhara,
porque si miráis el mapa, los países que tienen costa mediterránea los quitamos un poco de nuestras jornadas, no porque queramos decir que hay países de primera o de segunda, ¿no? Sino porque Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto tienen otra realidad y nos queríamos centrar en la realidad del África negra o del África subsahariana, que tiene otros denominadores comunes. A pesar de todo, el África negra o el África subsahariana son 48 países que tiene tela. Y es muy atrevido hablar de África en general, como es muy atrevido hablar de Europa en general. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los noruegos o con los letonios o con los rusos? Pues bueno, hablamos de continentes, pero sabemos que hay mucha diversidad y muchos matices. La otra cosa que quería comentar es que decidimos hace 25 años que estas jornadas, en la medida en que pudiéramos, son para darles voz a los africanos, no para que nosotros hablemos sobre África, sino para que los propios africanos nos cuenten sus cosas a través del arte. Traemos exposiciones hechas por africanos, a través del cine traemos películas, como muy bien sabéis, en Tudela, realizadas por directores africanos, traemos libros de autores africanos y traemos a personas africanas para que hablen ellos. Entonces, el protagonista esta noche es él. Yo estoy poniendo la introducción. Y lo que hemos adoptado es un formato que en lugar de que él viene y da su charla, pues yo le hago unas preguntas y él las responde. Las preguntas van a ser escuetas para que él se explaye más. De entrada quiero deciros que su título, que lo puso él, es muy ambicioso. Transformaciones y desafíos en el siglo XXI. En toda esta primera parte, que la idea es estar entre él y yo más o menos una hora, cuando nos ponemos ese tiempo, para que después pueda haber tiempo para que vosotros preguntéis lo que queráis, lo que no os ha quedado claro, algún tema que no se ha tocado que queréis abordar, o que sea también con vosotros. Entonces, en ese diálogo de preguntas y respuestas, pues vamos a ir viendo, ¿no? Pero yo, antes de empezar, como transformaciones, vamos a dejar los desafíos para el final, porque el desafío es más de cara al futuro. Pero vamos a hablar de las transformaciones que ha sufrido África del 2000 al 2025. Y entonces vamos a pensar lo que son 25 años, que es mucho, ¿eh? Pensar vosotros y pienso yo cómo estábamos y qué hacíamos hace 25 años. Y allí atrás tenemos un grupo de gente que es que no había hecho ni nacer hace 25 años. Pero nosotros sí habíamos nacido, pero éramos 25 años más jóvenes. Y trabajábamos y hacíamos, bueno, pues 25 años son muchísimo. Cuando antes de ayer dijeron en la tele que hacía 25 años que habían estrenado la película Gladiator, yo dije, no sé, la verdad, 25 años han pasado desde Gladiator. Pues sí, 25 años han pasado. O sea, 25 años son mucho. Con lo cual él es ambicioso porque quiere hablar de transformaciones en 25 años en un continente de 48 países. Entonces, como es un tema muy amplio y me han dicho que hay que irse de aquí antes de la 1 de la madrugada, pues yo le voy a hacer una pregunta muy concisa y muy precisa. Luego ya desarrollará, pero esta es la introducción. De todas las transformaciones que ha habido en estos 25 años, Dago, ¿cuáles te parecen a ti que son las 2 o 3 quizás más importantes o que más han marcado o que tú quisieras resaltar? Bueno, muchas gracias, Javier. Primero que nada, bueno, dar las gracias a la organización, dar gracias a todo el mundo por este tiempo han hecho el desplazamiento hasta aquí. Primero que nada, es importante resaltar que, bueno, dentro de todo lo que se podía hablar de transformaciones, pues destacaría 3 cosas, ¿no? En primer lugar, a nivel político, ¿no? A nivel político ha habido un cambio muy importante
que marca, digamos, una fractura, ¿no?, con respecto al periodo, digamos que finales de los 80-90. Es una creciente, ¿no?, digamos que una creciente caída de la importancia de los socios occidentales o de la influencia de los socios africanos, europeos y occidentales en el continente, ¿no? Hay una diversificación de los socios a nivel del continente africano. Después, eso, la primera parte, a nivel económico, también el continente, a pesar de todas las noticias que dan miedo, hay un crecimiento en el continente africano, un crecimiento económico que no es inclusivo, ¿cierto? Pero hay un crecimiento económico, ¿no? Y en tercer lugar, hablaría más bien de las cuestiones sociales, ¿no?, especialmente en el tema de la mujer, ¿no?, que ha tenido más protagonismo en el continente africano estos 25 años. Bueno, lo iremos desarrollando a lo largo de esta conversación, no voy a hacer el spoiler, y bueno. Muy bien. Antes de entrar en el primer bloque, cuando has dicho la transformación número 1, el cambio de los países occidentales, ¿te refieres a los países colonialistas? Vale, sí. Francia, Inglaterra, que han sido sustituidos por otros, ¿es eso? Exactamente. Ha habido una competencia primero por parte de China que llega a finales de los 90. Especialmente hay una idea preconcebida que existe de que China llega en el continente por los recursos. Llegan y se dan cuenta que hay recursos. Llegan primero por Taiwán. Por lo que no saben, hay dos Chinas. Hay la República de China, que tiene como capital Taipei, que controla concretamente la isla de Taiwán, y hay la República Popular de China, que tiene como capital Pekín. Pekín. Sí que me acordé porque suelo decir Beijing, pero como dije, no, Pekín, en español es Pekín, ¿vale? Y este país, China, llega en el continente porque en el continente africano había muchos países que reconocían a Taiwán como el representante legal y legítimo del pueblo chino. Entonces llegan y condicionan la cooperación, la inversión de dinero en un continente asolado por una década de planes de ajustes estructurales, que eso lo iremos desarrollando, y le pone el dinero y le dice, bueno, si tú ignoras, en plan, ¿sabes cómo dejar en visto, ¿no?, en WhatsApp, ¿no? Taiwán te manda un WhatsApp y tú le dejas en visto, pues te doy dinero. Y eso es como empieza la cooperación china, y se da cuenta de que hay recursos en un momento en que China entra en la Organización Mundial del Comercio, necesita mucha materia prima, y hay un continente que tiene un montón de materia prima. Entonces, la huella china estos 25 años es omnipresente, está por todos lados, ¿no? Y después vienen otros actores como Rusia y todo eso, y que cada vez más los países africanos pues empiezan a diversificar sus socios y plantarle cara a sus antiguas, digamos, los países que colonizaron, ¿no?, las antiguas potencias colonial, y Estados Unidos, que ha sido el bully, ¿no?, el chulito del patio. Muy bien. Bueno, pues si te parece vamos a entrar de golpe en el bloque político. Vale. O sea, a mí me gustaría que en este bloque yo te haga una batería de cuestiones. Quisiera que nos hablaras de cómo han sido los procesos de democratización en estos 25 años. Sabemos que los procesos de independencia se dieron en el siglo XX, pero una vez llegados al 2000, del 2000 al 25, cómo han evolucionado los procesos de democratización. Como es muy grande África, también donde ves estancamientos, donde ves avances o donde ves retrocesos hacia regímenes más autoritarios. ¿Qué papel están jugando en todo esto los movimientos sociales, la conciencia de ciudadanía que tiene la población, las redes sociales? Y ya puestos a meterlo en el mismo saco, pues si nos dices algo de conflictos armados, de corrupción, todo esto que entra dentro del paraguas del campo político. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Bueno, aquí pueden ver un poco, ¿no? Me desapareció una silla aquí. Bueno. Digamos que
si hablamos de democratización, ¿no? El continente ha tenido como una trayectoria en campana, así. Porque en los años 2000 llega en un momento donde el continente africano tiene una gran ola de esperanza a nivel de democratización en muchos países, como Costa de Marfil, Liberia. Bueno, sí, hay la limitación de mandatos. Por ejemplo, las nuevas constituciones limitan a 2. En teoría, tú vienes, haces un primer mandato, la gente está muy contenta, organiza una otra elección, te votan una segunda vez y te vas, ¿no? Y entonces todos estos elementos habían logrado, ¿no? Establecerse en varios países africanos, ¿no? Tanto Costa de Marfil, Benín, incluso en Camerún, en Gabón, había esta voluntad de creer en la democracia, porque uno de los elementos que también a veces se tiende a desvincular, ¿no? Es los movimientos que hubo en el antiguo bloque soviético, ¿no? Lo que se llamó el viento del este, ¿no? Ha afectado el continente africano. A medida en que la gente creía, ¿no? En los 90 ya el continente se había abierto al multipartidismo y había una creencia a la democratización, había un retroceso en términos de golpe de Estado, incluso los conflictos habían bajado mucho. Había conflictos, sí, pero habían bajado con respecto a las décadas anteriores. Pero a partir de la década de 2010 hay una vuelta atrás, ¿no? Una pérdida de fe frente al fracaso de esos procesos de democratización que empezaron ya a partir de los 90 y en los 2000, pues se empieza a volver a ver golpes de Estado, un cansancio de la población hacia la clase política, a pesar de tuvieron 20 años, desde 90 hasta 2010 para hacer cosas, no hicieron nada. Hay un cansancio y especialmente a finales de la década de 2010 se empiezan a ver gente aplaudir a golpistas, cosas que en los 2000 no pasaba, la gente creía. Entonces, ¿y qué ha pasado también? Que la clase política nuestra ha tenido un nuevo privilegio que tenían durante la Guerra Fría, porque también hay una tendencia en pensar que en el continente la Guerra Fría no tuvo impacto, ¿no? Sí, porque con la presencia china que mencionaba, los gobiernos que frenaban esta entrada de China o la influencia china solían tener más impunidad, ¿no? Podían reprimir un poco la oposición y no pasaba nada, ¿no? Y cuando el problema de la impunidad es que cuando tú dejas una cosa, pues normalmente la gente suele como coger un poco más de lo que le ha dejado y lo que se había conseguido a través de luchas, ¿no? Por parte de la sociedad civil, por ejemplo, la limitación de mandato, pues se ha visto erosionado poco a poco el país, Costa de Marfil. El presidente está haciendo el cuarto mandato, a pesar de que la Constitución dice 2. Y todo el mundo lo sabe, y a las cumbres internacionales le reciben. ¿Por qué? Pues porque, para los que no viven en el país, estamos construyendo una base norteamericana allí, mientras los rusos están más al norte, nosotros tenemos estamos construyendo una base norteamericana allí, ¿sabes? Porque sabe que es un aliado, mejor no arriesgarnos a que venga uno que va a dejar entrar a Putin. Entonces, más vale el malo conocido que el bueno por conocer, ¿no? Esta política se aplica también en las relaciones de cara a un miedo, ¿no? Frente a esos nuevos actores. También a nivel de movimientos sociales, pues las redes sociales especialmente han dinamizado mucho, ya había empezado, no es que se quedaban allí, cuando se inventó Facebook se dieron cuenta, se puede hacer movimientos, no. Había movimientos de antes, pero las redes sociales han potenciado la capacidad de movilización de estas organizaciones, ¿no? En Senegal se ha visto cómo los senegaleses se levantaban en 2012 contra Macky Sall, se ha visto en Burkina Faso con el movimiento Ballet Citoyen, ¿no? En varios países
Senegal está aquí, Burkina Faso está aquí. Entonces, en varios países, en Guinea también, el movimiento de defensa de la Constitución, y en Nigeria hay un montón de movimientos sociales que intentan, dentro de lo que cabe, constituir un frente para parar los pies a sus dirigentes. No lo consiguen todo, siempre, y desafortunadamente los que ponen fin a la represión de estas protestas son los militares. Entonces eso nos lleva a ver a Bautista que la gente aplaude frente al fracaso de las instituciones, de los gobiernos civiles, a establecer una mejora sustancial de la vida de sus ciudadanos. No sé, bueno, intenté no alargarme por si... Pero como tienes el puntero, señala los 3 países que ahora tienen juntas militares. Aquí tienen a Mali, a Níger y a Burkina Faso, pero también en Guinea hay una junta militar. También en Gabón está otra junta, y hace poco Madagascar también tiene una junta militar. Hubo un golpe de Estado el mes pasado. Sí, una protesta del hambre, como siempre, y frente a la ignorancia, al hecho de que todo el mundo les ignoró, pues los militares hicieron un golpe de Estado y la gente estuvo, qué bien, muy bien, vengan a salvar los militares. Por eso hablaba de este cansancio, ¿no?, ante los gobiernos civiles que están en el continente africano. Vamos a tener, para no empezar, porque si abrimos el turno de preguntas, no sé. Solo es para intervenir preguntando un poco más. Sí. Quiero decir, estaría bien que introdujeras el papel de la mujer en cada una de las facetas. Eso llegaremos hasta ahí. Perdón. Viene en el bloque tercero. Perdón. Darnos una oportunidad a terminar los 3 bloques y después intervenir. No he dicho nada. Sí que quería decir, aprovechando esto de aplaudir a una junta militar, que he oído hoy y me he quedado espantado, que una de las encuestas que se hace desde el CIS, desde no sé dónde, el 25% de la gente joven apoyaría un régimen autocrático también en España. Esto también es para que sepamos de lo de aquello de cuando veas las barbas de tu vecino, cuando veas esto de tu vecino cortar con las uñas a remojar, que no es exclusivo del continente africano, esta nostalgia por algunos regímenes militares autocráticos. Este sería el bloque, el de la mujer va a ir en el tercero, con el tema social. Este sería el bloque de las transformaciones políticas, y ahora vamos a entrar al segundo, que es el bloque que tiene que ver con el panorama económico. Entonces, mi pregunta o mis preguntas van en 2 dimensiones. Antes de hablar de los grandes números, de la macroeconomía y tal, creo que a todos nos interesa saber en el día a día la gente de a pie, pues cómo viven, tanto en el medio rural como urbano, cuáles son los porcentajes del sector agrícola, del sector servicios, de los distintos sectores, y en el día a día cómo se gana la vida. Pero también, si hablamos de la macroeconomía o de los números más grandes, en aquellos países donde ha habido un importante crecimiento en estos 25 años, si este crecimiento ha venido con un incremento de la desigualdad o si ha sido más o menos equitativo, la riqueza que tiene el suelo africano en materias primas, en minerales, en oro, en diamantes, en coltán, se está quedando en el continente, beneficia a la población, se lo llevan todos los de fuera, y aunque lo has dicho en la introducción, en esta transformación o en panorama económico, pues qué papel están jugando los nuevos socios, ¿no? Los nuevos socios que, como bien has dicho antes, son China y Estados Unidos, y si los que han sido los socios más tradicionales como los europeos o Estados Unidos todavía juegan algún papel, ¿no? Bueno, voy a ir saltando. Llegamos a... lo que ven aquí son productos interiores brutos, ¿no? PIB, de 4 años, ¿no? De 2020 a 2023, porque van un poco con retraso, ¿no? Aquí no se ve muy bien, ¿no? Sí. Sí, los nombres de los países, ¿no? Guinea-Bissau,
Liberia, Mauritania, Gabón, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria, Marruecos, perdón, no, Angola, Marruecos, Sudáfrica y Nigeria. Y aquí, eso es Egipto. Eso que ven son lo que en teoría se usa para medir la potencia económica de un país. ¿Saben que en los años 70 la palabra PIB era femenina? En los años 70 se decía la PIB, no el PIB. ¿Por qué? Porque era la producción interior bruta. ¿Cuál es la diferencia entre la PIB y el PIB? Pues la diferencia, el PIB mide la riqueza que se ha producido en un territorio dado. Puede ser una ciudad, una comunidad autónoma, una provincia o un estado. Es eso la definición del PIB. La definición de la PIB, de la producción interior bruta, es la cantidad de riqueza de un país que se queda en un país después de producir esta riqueza. ¿Ven esos números? Si usábamos los indicadores de la PIB, estos números bajarían sustancialmente. ¿Por qué? Pues porque mucha de la riqueza que se produce en estos países no se quedan ahí. No se quedan. ¿Por qué? Pues porque las multinacionales llegan, producen la riqueza y repatrian buena parte de esa riqueza. BP en Nigeria, Total en todos los países francófonos del continente, Senegal, Gabón, Camerún. Entonces, es un truco que han usado incluso aquí. BlackRock, si buscan un poco una empresa que se llama BlackRock, la especulación que hace con el mercado inmobiliario, el crecimiento brutal del incremento del coste de la vivienda, no está muy lejos, hacen muchas especulaciones sobre eso. Entonces, estas multinacionales van allí, producen riqueza, pero se llevan toda la riqueza. Es cierto que parte de la población se queda con un margen de esta riqueza producida, pero la amplia mayoría de la gente no ve esta riqueza. Si ven, aquí está Nigeria. Bueno, es el mismo gráfico, solamente que he añadido aquí España está aquí, y aquí está España, y eso es China. Porque creo que la gente no se da cuenta de lo que es China económicamente, ¿no? Hay una tendencia en pensar que China es eso. La economía china es esta y España es esta. Si ven que Xi Jinping puede permitirse poner a todos los representantes de la Unión Europea en una guagua para que vinieran a verle, es porque su economía es esta, ¿no? Para que vean hasta qué punto es un país muy importante a nivel económico, ¿no? Entonces, toda esa riqueza que se produce en el continente africano, desafortunadamente no se queda, en muchos casos se van. Hay un país que me gusta porque es el país que es más fácil, ¿no? Cuando quiere estudiar un país que tiene fallos, busca Nigeria. Es más fácil, ahí no te pierdes. En otros países como el mío, en Costa de Marfil, intentan pintarlo de democracia, de liberalismo, todo está bien, luchamos contra la corrupción. En Nigeria no se cansan para hacer eso, ¿no? En 2014, el presidente del Banco Central de Nigeria, se llama Sanusi, haciendo un poco de auditoría, se da cuenta que falta 50 millones de dólares en la arca pública. Y lo hace público, lo denuncia y tal. ¿Qué pasa? El presidente del país, todo el mundo escandalizado, pero que eso, que ha desaparecido 50 millones de dólares de la arca, sale y dice, va a haber consecuencias. No, eso no va a quedar así. ¿Qué pasó? Despidieron al presidente del Banco Central y ya está. No, ya está. El asunto zanjado, nadie va a hablar del tema. ¿Por qué? Pues porque todos sus amigos tienen una parte, ¿no? de estos 50 millones de dólares, ¿no? Que han desaparecido. ¿Quién va a meter en la cárcel? Tu mejor amigo, tu ministro de Finanzas, la persona con quien más confianza tiene. Pues no.
despedir el tío, a lo largo del tiempo la gente se olvidará. Vamos a culpar a no sé quién de este problema, ¿no? Como decía, a mí me gusta el ejemplo de Nigeria porque es tan flagrante, ¿no? Nigeria tiene a la vez el país que tiene la cantidad de personas más ricas en el continente, pero también la población en situación de pobreza extrema más amplia a nivel mundial, más que la India. Y India tiene 5 veces la población de Nigeria. Hace unos años, en Nigeria había un challenge, ¿no?, en redes sociales, que era comprar la pizza lo más lejos posible, ¿no?, para mostrar que tienes dinero. Había gente que pedía la pizza en Nueva York. ¿Qué pasa? Piden una pizza en una pizzería en Nueva York. El repartidor da la pizza a la pizzería, coge la pizza, la lleva al aeropuerto, ponen la pizza en un avión que cruza todo el Atlántico hasta Nigeria, y hay otro repartidor que coge la pizza desde el aeropuerto hacia la casa del tío. Y era un juego, ¿no? Otro ejemplo, hay un cantante que se llama Davido, muy famoso, que se casó con la hija de una persona muy adinerada en Nigeria. Y en África Occidental hay una tendencia, si alguien ha estado ahí, cuando alguien canta bien, la gente le da dinero casi delante de todo el mundo. Pues al final de la boda había una expresión que usaste para la nieve. Cuaja. Así. Cuando sabes, cuaja es, hay 10 centímetros de nieve y tal. Pues si había 20 centímetros de billetes de dólares. Así. La gente tiró dinero al cantante hasta hacer una fila. Estaban barriendo literalmente el dinero para ponerlo en bolsa mientras en el mismo país hay gente que no tiene ni un dólar al día, ¿no?, para que vieran la cantidad de desigualdad, ¿no? El continente africano, hay un indicador que se llama el índice de Gini, que mide la desigualdad en el continente africano. Es un escándalo si ven los indicios de Gini que hay, porque tienen a una pequeña clase que sobrevive a todo, y todo el resto del país se queda sin nada, ¿no? Había un negro africano que se llama Sankara, que decía, que tenía un dicho, ¿no?, que en el continente teníamos la elección entre el agua para todos o el champán para algunos, y hicimos la segunda, ¿no?, elegimos lo segundo, ¿no? Y eso básicamente que está ocurriendo en el continente. Entonces, toda este crecimiento que se da en el continente africano pues está socavado, no ha llegado a la gente de aquí, sino que se ha quedado desafortunadamente entre las manos de unos pocos. Y para terminar, siempre cojo el ejemplo de Nigeria, que me gusta, porque es muy fácil de dar el ejemplo. Hay el hombre más rico de África, que se llama Aliko Dangote, que decidió. Nigeria es un país exportador de petróleo, productor y exportador de petróleo bruto. Aliko Dangote montó una refinería de petróleo en Nigeria. Durante un año, para que su refinería pudiera funcionar, tuvo que importar petróleo bruto de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque British Petroleum prohibió al Estado nigeriano venderle el petróleo que se explota en su propio país, en una refinería del país, empleando a nigerianos, para que vieran hasta qué punto, cuando se habla, porque no querían perder ni un porcentaje del margen que tenía. Y parte de la élite nigeriana también estaba de acuerdo, no vamos a decir solamente que son los británicos. ¿Por qué? Pues porque cuando se lleva el petróleo en Inglaterra procesándolo para volver, hay gente que son intermediarios que ganan algo. Entonces, tanto British Petroleum como la élite del país tenía un interés a que no se procesara el petróleo ahí, porque todos los intermediarios se quedarían sin plata, y eso no le parecería súper interesante, ¿no? Entonces, para que vieran un poco, ¿no?, los mecanismos que se están dando, y eso es en un caso que es muy fácil de mostrar, pero está por todos lados, ¿no? Se habla del cacao en Costa de Marfil, se habla de la vainilla, en Madagascar, mismo, ¿no? Madagascar es el primer país productor de vainilla a nivel mundial. Mi país, Costa de Marfil, es el primer país exportador de cacao, controlamos el 40%
de la producción mundial de cacao, ¿no? Pero no exportamos chocolate, cacao, para que no piensen, no, chocolate, no, cacao. Entonces, la exportamos porque, pues, más o menos las mismas razones que acabo de dar. Tenemos más o menos una capacidad para medio procesarlo, pero a nadie le interesa que Costa de Marfil medio procese su cacao, ¿no? Antes de pasar al bloque 3, quiero explicar, ya que estaba hablando de Nigeria, que cuando él y yo intercambiamos algunos correos para preparar esto, porque yo no lo he visto hasta ayer, él me sugería también que un tema fuera de la inmigración, y yo le dije que en principio no, porque el año pasado ya había venido Pepe Naranjo, muchos de vosotros estuvisteis aquí, y fue un monográfico sobre la inmigración. Pero quiero aprovechar el tema de Nigeria, porque no sé en Tudela, creo que no tanto, pero en Pamplona hay un montón de nigerianos y nigerianas. Y uno se pregunta, ¿por qué vienen? Porque además los nigerianos, el idioma colonial es el inglés, el español no tienen ni idea. Entonces, aparte de la dificultad de venir aquí, es que tienen la dificultad del idioma. Bueno, pues es porque, y lo decía Pepe Naranjo el año pasado, y los de Senegal, ¿por qué se meten en los cayucos y en las pateras? Pues porque allí lo tienen muy crudo, porque allí lo tienen fatal, porque aunque haya teóricamente una potencial riqueza del petróleo, esa riqueza ni la abona. La gente de a pie vive con menos de $1 al día. Entonces dicen, yo de aquí me voy. Y yo de aquí me voy, pues unos se van a un sitio y otros se van a otro. Pero los nigerianos que vienen a España, que la lógica nos diría, bueno, ya que van a emigrar, que se vayan a Inglaterra o a Irlanda o a Holanda, que hablan inglés. Pero no, pues ellos vienen donde pueden, y el primer país, pasando del Mediterráneo, pues es España. Entramos en el bloque 3, Sí, vale. que es el bloque social. En estos 25 años me gustaría que nos contaras cómo se han transformado las sociedades africanas. Háblanos de los cambios culturales que hay, tanto en el mundo rural como urbano, los identitarios, la identidad de los pueblos, la influencia de la modernidad, de las nuevas tecnologías, de la telefonía móvil, de la globalización, y como decía el compañero, en este bloque pues dedicaré un tiempo importante al papel de la mujer en todo esto. La mujer, su acceso a la educación, su creciente o no participación política y el protagonismo en estas transformaciones sociales de la sociedad africana. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, me parece interesante, ¿no?, lo que acabas de decir, porque a veces es como, ¿por qué vienen? Porque tú dices a una persona que vive en esa economía de no ir ahí. ¿Cómo va a lograr que alguien que está allí no tenga la tentación de mejorar su vida yendo a una economía que es mucho mayor? O si nos seguimos a Senegal, miren la diferencia entre Senegal y, no sé, el mismo mecanismo que hacen que la gente desde los sitios rurales pues se mudan a la ciudad porque hay más oportunidades en la ciudad, porque el campo no permite que ellos vivan de una forma decente, pues son los mismos mecanismos que empujan a que la gente vinieran, porque como bien lo ha dicho Javier, ya que las condiciones están así, tú te quedas en un país donde por una receta médica de 2 euros mueres. La diferencia entre una persona que tiene un familiar en Europa y uno que no, es así. ¿Por qué? Pues porque si uno tiene un problema de 10 euros, por 10 euros tú puedes morir, porque no hay nadie para prestar. Pero para alguien que está aquí recolectando tomates o algo, 10 euros pues te mando el día y en una hora pues tú lo tienes y salvas la vida. Entonces, eso, ¿no? Otro elemento para entrar en el bloque, hablando del continente, ¿no? Aquí ven un coche, Tatanka, que es una marca 100% de Ghana, en plan, como Seat para España, ¿no?, o Volkswagen para Alemania, tienen una marca de coche. Ya desde el principio de los 2000 han empezado a producir sus coches. No las van a ver aquí
Porque igual que pasa con nuestro cacao, que es medio procesado, la Unión Europea le ha puesto unas pegas enormes para que no se pudiera quedarse ahí entre los pobres. No vengan, ¿no? Lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos no somos una potencia industrial, no, pero tenemos la capacidad de medio procesar. Pero la Unión Europea bloquea sistemáticamente todos los intentos de mandar un cacao bien procesado. No se puede, porque las normativas que te van a poner hacen que mejor la certificación es mejor tener la homologación, que te va a dar 3 años para tener una homologación con un certificado africano para trabajar en España o latinoamericano, que una certificación para mandar a exportar productos africanos. Aquí en el medio ven una marca de teléfono inteligente fabricado en Ruanda, ¿no? Tienen su propia marca, tampoco la van a ver aquí porque por la misma razón, ¿no? Y Toposfer, que es un proyecto en República Democrática del Congo para empezar a desarrollar un proyecto espacial, ¿no? Entonces, hay iniciativa. El problema, como decía, es que muchas de esas iniciativas vienen de abajo. El gobierno le pasa un poco por alto, ¿no? Tanto el caso que es mucho más diferente de los otros dos. Bueno, los dos primeros tienen mucho apoyo estatal. Por ejemplo, el gobierno de Ghana ha decidido equipar la flota, la administración pública de vehículos ghaneses para salvar la compañía, o si no, hace mucho que General Motors o Ford lo hubiera comprado. Si siguen produciendo, es porque el gobierno ha decidido, vamos a salvar un poco nuestra compañía nacional. Producen coches al año, no hacen mucho, ¿no? El gobierno compra 2 y se busca la vida vendiendo el tercero. En Ruanda pasa lo mismo, ¿no? El gobierno intenta salvar estas compañías. Entonces hay un esfuerzo, hay un movimiento, ¿no? Y a nivel de esas transformaciones, pues esos últimos años han visto una mejora significativa, ¿no? A nivel de calidad de vida, de acceso a la salud, y que se ha traducido a un incremento de la población, ¿no? De hecho, se habla de la bomba demográfica africana. Me hace gracia. Sí. ¿Por qué? Porque si ven aquí, eso es la población de los 48 países de África sobre el Sahara. Aquí es la población china. Esos datos son de hace unos años. Lo usé para mi tesis doctoral, no le actualicé, debería haberlo dicho, porque se ha cambiado mucho. Y aquí es la India, para que vean. Hay más población en China o en la India que en todos los países africanos al sur del Sahara. Miren, para encontrar la densidad, la concentración de población que hay en la India, si queremos hacer lo mismo en el continente africano, hay que vaciar todos los países africanos, en plan, que no quede ni una persona en todos los países y concentrarlos todos. A ver, voy a poner un mapa, ¿no? Vamos para que nos ubiquemos. Bueno. Eso sería de aquí hasta Eritrea, Sudán del Sur, todos esos países, había que vaciarlos todos y poner toda la población aquí para tener una concentración de población que se asemeje a la de la India. ¿Por qué? Pues porque está vacío. Hablan de la España vaciada, el concepto, ¿lo conocen? La densidad de población en España es el doble de la densidad de población en África subsahariana. La densidad de población en España es 93 personas por kilómetro cuadrado. La densidad, como pueden ver, la densidad de población en África, al sur del Sahara, África subsahariana, es de 47. Está vacío, literalmente. El problema es que somos pobres. Es lo que pone todo el mundo nervioso, porque como son pobres van a venir todos aquí. Si no, no es porque hay mucha gente, es porque somos pobres. No, porque ser muchos niños y tal. ¿Saben cuántos niños tienen Elon Musk? 13.
13 niños. ¿A alguien le molesta que el nuestro tenga 13? Pues no, porque es el hombre más rico del mundo. Entonces, el número de niños molesta cuando eres pobre. Es lo único, es una cuestión agorafóbica. Cada vez que alguien dice, no, es la bomba demográfica, y yo empiezo, ay, señor, tengo que demostrar a esta persona. Y estos datos, les dije, la India superó a China en términos de... Entonces, estos datos ya, cada año, imagínate los indios, ¿no? Crecen, hacen niños y crecen. Y nosotros, y entonces, para salir de ese tema, pero para entrar en el tema de la cultura, sí que estos 25 años han marcado una reivindicación cultural de los países africanos. ¿No? Se ha visto una afirmación, porque si una realidad era clara, especialmente desde la independencia hacia los 90, era un cierto rechazo, o una vergüenza incluso para la cultura africana, ¿no? Yo, Javier, hace 25 años había nacido. No parezco, pero sí. Había nacido. Y en mi país, cuando estaba en la escuela primaria, los niños no tenían nombres africanos. Los padres no daban, habían dejado de dar nombres africanos a sus hijos. Habían olvidado, no, pero ¿por qué tu hijo no tiene nombre africano? Es que quiero que, ¿sabes? Había una cierta vergüenza. Lo que pasa después de los 2000, hay una reafirmación y se vio a través de una recuperación, ¿no? de la cultura africana que se percibió a través de la moda, del arte, de la música, del cine. Por ejemplo, no sé si les suena la palabra Nollywood. Nollywood es la industria de cine de Nigeria, ¿no? Que es una de las más potentes, que produce un montón de películas. Alguna película de una calidad, madre mía, horrible, pero saca un montón de películas y se ve, ¿no? Como, y hay una actualización de la moda. Por ejemplo, pueden ver aquí, esa es una tela que intentan adaptar al gusto, porque bueno, no es porque te dicen, oye, hay que rescatar la cultura africana, que hay que rescatar la cultura y dejarla como hace 300 años. Hombre, la gente se viste de una manera diferente y lo interesante es adaptar, ¿no? Ayer estaban súper contentos porque en la sala de abajo había una exposición, ¿no? Del Bogolam, que es una tela tradicional de Mali y Burkina Faso, que se están dando una nueva vida, adaptándolo a los gustos, a la moda actual, ¿no? Y eso. Por ejemplo, en la música, ¿no? En mi país hay un baile que se llama Bucascas, ¿no? Que cada vez que pongo ese baile la gente me dice, es breakdance, no es breakdance, es un baile tradicional que se llama el boloi, pero es acrobático. Le llaman breakdance porque es súper acrobático. Si ven cómo se baila, es como muchas vueltas, muchos movimientos, y lo primero que no es breakdance, no, es el boloi. Por ejemplo, a muchos de mis alumnos, cuando le hablo de música africana, lo único que piensan es djembe. Hay más música, el continente ya es como alguien se va a un bar y para escuchar copla, no sé cuántos bares de España ponen copla o pasodoble, no, ponen a Bad Bunny, ponen a la música que la gente que baila y todo eso. Lo mismo, nadie va en un bar en avión para escuchar djembe. Eso les puedo asegurar que no pasa, ¿no? Entonces hay una modernización de la cultura africana, porque la primera cosa ha sido esa, ¿no? Que nuestros padres se avergonzaban un poco porque la veían como atrasada, y lo que ha pasado es como, pues se puede adaptar al siglo XXI, ¿no? Hemos visto a los japoneses hacer lo mismo, los chinos hacer lo mismo, nosotros también podemos hacer lo mismo, poner nuestra tela de una forma que dé bonito de ver, que se adapte a la forma de vestir que tenemos, ¿no? Y hablando de la cuestión de la mujer, pues también ha habido una evolución muy importante, porque es importante tomar en cuenta un elemento.
la colonización en muchos casos supuso un retroceso en estos casos. Les parecerá raro, pero en muchos casos la colonización ha marcado un descenso de la mujer en términos de clase social. Les doy un ejemplo personal. Mi abuela, que en mi tradición, que soy del suroeste de Costa de Marfil, se casó con un tío y llegando un momento se aburrió, no porque el tío la pegaba o no porque el tío la maltrataba, se aburrió, se divorció del tío. Mi abuela se fue a casarse con mi abuelo, se aburrió de mi abuelo, se fue con otro y se aburrió del otro y volvió con mi abuelo. Y nadie la llamó de cualquier manera, era simplemente porque se aburrió. Y de hecho en mi familia hay un dicho, ¿no? Que dicen, eres tan indeciso como tu abuela, ¿no? Siempre dicen eso, ¿no? ¿Qué quieres? No sé, pero tú eres, se nota, la sangre no se pierde, eres tan indeciso como tu abuela, ¿no? Eso, lo único que decían era indecisa, no la he llamado de una forma fea, chica, pero sí, porque entonces cuando entramos en el sistema, digamos que postcolonial, perdimos el derecho de divorcio, y hasta los años 80 que se volvió a introducir. Entonces en la cultura mía era un derecho normal divorciar porque me aburro. Pero después de entrar, miren a Madagascar, si ven la historia de Madagascar, el número de reinas que encuentran en una pasada. Miren después de la colonización, donde encuentran mujeres desaparecidas, ¿no? Han desaparecido. Y lo que pasa a partir de los 2000 es que vuelven a retomar el protagonismo, agendas muy particulares de la mujer, matrimonio infantil, mutilación genital femenina, empieza. Hace unos meses en la delegación del gobierno había unas formaciones para guardias civiles y policía sobre prevención de mutilación genital femenina. Desafortunadamente me invitaron y les dije, hombre, tú como policía español, por favor, la gente sufre bastante, como tú te levantes, mire a alguien, porque si lleva a la niña a su país a conocer a la abuela, me da que tú vas a hacer la mutilación. No, por favor, que los países africanos llevan 30 años haciéndolo. Burkina Faso fue el primer país en 1995 a prohibir y a condenar la práctica esa. Costa de Marfil, no, Burkina Faso en 94, Costa de Marfil 95. Y hace 30 años existen mecanismos de castigos severos a gente que lo está haciendo. Es cierto que hay algunos países todavía pero eso lo hablaremos en la parte de los desafíos. Pero existen mecanismos internos a los países. Entonces, en lugar de dar la potestad a un policía, de oprimir, de vulnerar los derechos de una persona que quiere simplemente llevar a su hija a ver a su familia, pues ¿por qué no cooperan simplemente con los países usando los mecanismos que ellos tienen? ¿Sabes? Es tan sencillo. Pero tú en un aeropuerto no me conoces. No sabes si ni siquiera en mi cultura se practica. ¿De qué derecho tú me vas a mirar la cara? Este tío tiene barba. Me da que es un musulmán. No, va a ser la mutilación. Yo, en mi cultura, no se practica. Desde generación pueden comprobarlo, todo lo que quieran. No se practica. Entonces, ¿con qué derecho vas a decir a unos policías que, ¿sabes? Entonces, matrimonio infantil, todos esos, hubo un protagonismo que ha entrado la agenda de la mujer dentro de los gobiernos, ¿no? De los países. Aquí pueden ver a esa mujer, no sé si la conocen, esa es Ellen Johnson Sirleaf, la primera mujer presidenta del continente de Liberia. Dirigió a un país africano, antes que muchos países del mundo. La primera mujer parlamentaria de todo el mundo árabe fue en Sudán. Sudán, donde está en guerra también.
fue en Sudán. Entonces, para que vieran, ¿no?, que a veces, no, la pobre mujer africana, me aburre cuando me dicen eso, porque me acuerdo que tengo mi madre, como yo le estaba contando a Javier, ¿no?, que mi lengua es minoritaria. Mi madre, cuando me habla, mi lengua en público normalmente es para amenazarme. Te voy a romper las piernas cuando llegamos en casa. Y nadie entiende, ¿no? Para que la conversación se quede entre nosotros. A mi madre es cintura roja de taekwondo. Dile que es una mujer débil, por favor. Y te va a dar cuenta que Jean-Claude Van Damme no es el único que puede dar la patada esa. Entonces hay ese mito de que la mujer hay que salvarla. Pues, no. Lo que puede hacer, hay que conocerla primero, porque débiles y incluso estas mujeres, no le he hablado mucho en la parte económica, pero las mujeres han mostrado una resiliencia brutal, porque nuestras economías son las que son. Con respecto a Francia tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque desde que somos independientes, los países que son usuarios del franco CFA, a ver, vuelvo un poco para que me digan quiénes son. Perdón por María. Bueno, aquí hay 8, Costa de Marfil, estos dos que están aquí, Níger, Burkina Faso, Mali, Senegal y Guinea-Bissau, por aquí. Y aquí hay 6, son 4. En total hay 14 países africanos. Desde que somos independientes en 1960, regalamos la mitad de nuestro Producto Interior Bruto al Tesoro francés. La mitad. Entonces, no sé dónde puse esta. Perdón. ¿Ven estas cifras? Senegal, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, todos esos países, al final del año, cuando hacen la cuenta, dividen el PIB en 2 y la mitad para Francia, gratis. Antes era mucho más sencillo, se hacía con lo que se llama la cuenta de operación, o sea, era el mecanismo por lo que los países entregaban. Pero ahora se han dificultado un poco hacer el seguimiento. Antes era sencillo. Hola Francia, ¿qué tal? Estamos en el 31 de diciembre. ¿Cuántos ha ganado? Pues eso, Bisu, paf, sencillo. Ahora no, porque hubo protestas, sobre todo en 2019, para pedir el final de la moneda, porque Francia dice que hace eso para garantizar la convertibilidad de nuestra moneda, que se fabrica en Francia. Es la única moneda colonial que sigue en circulación hasta la fecha. Y entonces los bancos no prestan a los hogares. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla, que para mantener la convertibilidad del franco CFA, que es la moneda de 14 países pobres, con el euro, que es la moneda de 20 países industrializados, tiene que siempre mantener la apreciación de la moneda tan fuerte como el euro, lo que significa que nuestros bancos se dedican a comprar divisa extranjera para mantener esa apreciación, porque desde 1996 Francia dejó de garantizar esta convertibilidad, haciendo que los bancos no prestan. ¿Qué tiene que ver eso con la mujer? Pues porque la mujer ha inventado un sistema para financiarse sin pasar por los bancos, ¿no? Se llama la tontine. No sé si hay una palabra en español para decir la tontine, T-O-N-T-I-N-E. En francés se llama así, tontine. Que son mujeres que se organizan en los mercados, en los barrios, ponen el dinero en común y lo dan a una después. Y eso es un modo de financiación que es una bestialidad. Y lo hacen con una conciencia que yo, me voy a decir, no le voy a mentir, si somos 5 tíos y me dicen, vamos a hacer lo mismo, ahí no me meto. No. ¿Qué me dice que tú, después de recibir el dinero ese, vas a seguir en eso? Por favor, habría que buscar a uno que tiene fuerza para pegarte sin intentar huir con el dinero. Pero ella lo hace y
hay tontines que duran años y décadas, están allí. No sé si en Sevilla, sé que las mujeres africanas de Sevilla lo hacen, no sé aquí si lo hacen, pero en Sevilla, cuando hablé de esto en Sevilla, me dijo, sí, que lo he visto, pero no sé cómo funciona. Pues es un sistema de financiación que no permite ganar millones de euros, pero que permite que esas mujeres puedan financiar sus pequeñas actividades, ¿no? Una tiene una emergencia, una tiene un proyecto, pues se financia sin tener que pasar por el sistema bancario, que es ya un problema de por sí, ¿no? Pero que me alargue un poco. Para el último bloque te queda menos tiempo, creo que el tontín, con matices, se podría decir que es semejante al tema de los microcréditos rotatorios. Exactamente. Inventadas por Mohamed Yunus también en Bangladesh, que se practican, y corroboro que todos sabemos en el mundo de la cooperación que eso funciona si lo llevan las mujeres, que son las que organizan el hogar, las que tienen el sentido de familia, de responsabilidad en la economía, y está funcionando muy bien en muchos sitios. Vamos con el último de los bloques, que es el bloque ambiental. Yo creo que si no somos negacionistas, aunque sabemos que en el mundo todavía hay muchos que creen que la Tierra es plana y que niegan el cambio climático, si no somos negacionistas, vemos que el cambio climático es una realidad que nos está afectando a todos los países del mundo. Aquí también, el mes pasado recordábamos la Dana de Valencia, este verano los incendios han sido tremendos, el mar que se pone bravo e intenta recuperar y que destroza las costas porque va subiendo su nivel. Cuando digo que no todo se afecta por igual, pues nos centramos en el continente africano y la pregunta es, ¿y en África qué está pasando? ¿Cómo está afectando el cambio climático al continente? ¿Cómo lo ves tú? Y sobre todo, ¿qué se está haciendo? ¿Qué proyectos hay, tanto oficiales y grandes como igual más humildes pero más eficaces? Pues cuéntanos, África y el impacto del cambio climático. Vale, bueno, muchas gracias. Primero que nada, es importante tomar en cuenta un dato. El continente africano produce entre el 3 y el 4% de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Sin embargo, cuando se hablan de las consecuencias, pues es una cosa, una locura, ¿no? Pueden ver aquí algunas consecuencias del cambio climático. Bien mencionó Javier la Dana. ¿Sabes? Una inundación no tiene el mismo impacto en una sociedad con una economía terciarizada como la de España, que en un país donde la economía se basa en la agricultura. Una inundación o una sequía pasa en un país que depende de la agricultura, donde la agricultura es el principal elemento, la fuerza económica, y las consecuencias son desastrosas. Alguien que es ganadero, que ve la mitad de sus cabras, de sus bueyes morir, para él es una catástrofe, sobre todo porque no tiene seguro para devolverle algo, ¿no? Lo pierde y lo pierde. Entonces pueden ver algunas consecuencias del cambio climático, ¿no? Voy a intentar ir rápido para dar tiempo a las preguntas. Pero aquí, bueno, más allá de todas las cosas negativas, pues quería hablarle de dos cosas, dos iniciativas, ¿no? La primera es la Gran Muralla Verde, que es una iniciativa de la Unión Africana para hacer como un cinturón, ¿no? Para parar el desierto. Es muy guay, tiene mucha publicidad, la gente encuentra que es muy inteligente y todo. ¿Se acuerdan que había hablado de modernizar técnicas africanas? Pues les enseño este señor, Yankuba Sabado. Todo el mundo conoce a Greta Thunberg, que hizo un discurso súper guay. Este reforestó a hectárea solo, con una hoz y una térmica. Solo un señor burkinés que usó incluso una técnica tradicional burkinesa de la comunidad Mosi, que es el nombre del Moré. El Moré es la lengua que hablan los Mosi, es el Sai. El nombre científico
es la regeneración asistida. Este señor que murió en 2023 tiene un documental que no está en español, está en inglés, The Man Who Stopped the Desert, ¿no? El hombre que paró el desierto, que es el documental que le hizo conocer, la gente supo quién era. Recibió el Right Living Award, que es el segundo premio más prestigioso después del premio Nobel. No recibió el premio Nobel nunca. Y también fue nombrado campeón de la Tierra por la ONU. Es un señor, su técnica, el SAI o la regeneración asistida, fue copiada por científicos y ONGs sin pedir préstamo a nadie. Reforestaron más de 3 millones de hectáreas. Más de 3 millones sin pedir préstamo a nadie. Pero cuando tocan los gobiernos locales, les interesa más esto. En lugar de esto. ¿Por qué? Porque aquí hay fondos europeos. Aquí no. Porque, bueno, no sé, la Unión Europea va a financiar que la reproducción de las termitas. No van a financiar eso. O la OCES, no. Entonces, este señor para mí es un héroe. Desafortunadamente, es un héroe desconocido como muchos africanos, ¿no? Le estaba hablando de mujeres que han sido como personas, una figura, ¿no? Perdón si hago una digresión, pero pienso que es importante. Por ejemplo, ¿saben que Etiopía nunca fue una colonia? No sé si saben eso. ¿Saben por qué? Porque hay una mujer que se llama Taitu Beitul, que, uno, hizo la estrategia del ejército etíope, dos, lideró a 5.000 hombres del regimiento de artillería para darle una paliza a los italianos en la batalla de Adwa. Eso, los italianos sufrieron una tal derrota que nunca más intentaron colonizar a Etiopía. Fue esa mujer que lo hizo, pero nadie la conoce de la misma forma. Que nadie conoce a este señor que ha hecho una cosa excepcional en un continente que más que nunca necesita acciones de ese índole. Como os he dicho al principio, enseguida podréis pasar a hacer las preguntas e intervenciones que queráis, pero todo este rato has estado hablando de las transformaciones en África en los últimos 25 años. Y dejamos para el final de este diálogo los desafíos, es la segunda parte. Entonces, ¿tú qué desafíos ves para un futuro próximo y remoto de África en los próximos años? Muchas gracias, Javier. En términos de desafío, primero que nada, tenemos la cuestión de la seguridad, porque el continente especialmente se está enfrentando a desafíos de seguridad con el incremento de los movimientos yihadistas que están dificultando, digamos que, bueno, están impidiendo que la gente viva en paz, ¿no? Estos movimientos que han ganado mucha fuerza, ¿no?, a nivel del continente. También el continente africano se está convirtiendo poco a poco en un terreno de enfrentamiento entre grandes potencias, ¿no? Por ejemplo, el conflicto actual en Sudán tiene un telón de fondo Estados Unidos y Rusia que están moviendo hilos, ¿no?, apoyando un bando y otro. Y la Unión Europea también. Pero bueno. También en Sudán del Sur el conflicto es entre Estados Unidos y China, ¿no?, en República Centroafricana entre Francia y Rusia. Entonces se está convirtiendo poco a poco en un nuevo terreno. Entonces, a nivel de seguridad, el continente está sufriendo mucho una crisis de inseguridad. Otro elemento es la cuestión de la industrialización, porque hay una voluntad de llegar ahí, porque se sabe que con la población joven hay que invertir en una industrialización, que es uno de los elementos que crea empleo. Pero estamos muy lejos de lograrlo, especialmente frente al problema de la autonomía a nivel energético. Necesitamos una energía y eso es uno de los problemas. También, desafortunadamente, nuestra élite es uno de los desafíos. Tenemos que aprender el respeto a nuestra élite. No sé cómo lo vamos a hacer y consecuentemente a nuestra clase política, pero tenemos que encontrar la forma de aprender a nuestro político a respetar las reglas, ¿no? Si te dicen 2 mandados y te vas, tú haces los 2 y te vas. En Camerún está su octavo. Le dicen 2
8, tío. ¿Sabes? Aprender, poner en marcha unos mecanismos constitucionales que permitan que no fueran los militares que tuvieran que parar los pies a la clase política. Entonces, bueno, para no alargarme, y sobre todo no sé si hay preguntas, pues me paro aquí por si hay gente que quiere preguntar cosas. Sí, bueno, ¿alguien quiere? ¿Sí? No hace falta. Sí, no. A ver, dos preguntas. La primera no es mía, es de mi hijo que me dice preguntarle a mí, Vale. porque no entiendo yo muy bien tampoco el tema. Me comenta que la ayuda al desarrollo, la ayuda oficial al desarrollo, en estos últimos años ha caído muchísimo, ¿no? En Estados Unidos aporta mucho menos y algunos países pues ya han ido también detrás. Pregunta a ver si el Banco Mundial de Desarrollo africano, perdón, el Banco Africano, el Banco Africano puede suplir de alguna manera esa falta de financiación de la ayuda al desarrollo. Y la segunda, esta sí que es mía. A ver, tengo un amigo que es misionero desde hace 30 años, empezó precisamente en Côte d'Ivoire y ha estado en muchos países, ha estado en el Congo, en Senegal, ahora está en Benín. Entonces quería preguntar en forma general, bueno, el misionero supongo que en estos últimos años también ha cambiado mucho. Antes era exclusivamente evangelizadora su misión y a lo mejor asistencial. Lo que pregunto es, todos estos movimientos, digamos, de ayuda a partir de los misioneros, llamémosles así, o organizaciones de estas sin ánimo de lucro, realmente en África suponen una ayuda significativa, apenas se nota, no tiene mucha incidencia, son a lo mejor una remora. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Gracias. Bueno, voy a ir respondiendo para poder, en lugar de porque primero, gracias por la pregunta. El Banco Africano de Desarrollo, si puede, no. ¿Por qué? No, porque la suma de las debilidades en muy pocas ocasiones hace una fuerza. Y el Banco Africano de Desarrollo tiene unos problemas estructurales, porque primero que nada, no sé si se acuerda que muchos países, 14, regalan la mitad de su PIB a Francia. Eso hace que las previsiones toda la previsión que hace el Banco Africano de Desarrollo sean erróneas. Porque si las previsiones son erróneas, por ejemplo, si tú, digamos que yo gano 20 euros al mes, ¿no? Y dentro de los 20 euros te doy 10. Y Javier, que es el Banco Africano de Desarrollo, hace sus predicciones diciendo, bueno, dentro de 5 años, si quitamos el 5% de lo que tienes, vas a tener tal. En teoría, tú haces una previsión sobre 20, en realidad yo no tengo 20. Entonces, todo va a ser falso. Entonces, la entrada del dinero que los países africanos hacen al Banco Africano de Desarrollo no puede permitirnos. De hecho, en ningún momento se ha podido, ni en China, ni en Malasia, ¿Por qué? Porque lo que decía, por ejemplo, el presidente ganés, Nana Akufo-Addo, es que África no necesita ayuda al desarrollo, necesita fondo directo extranjero, ¿no? FDI, ¿no? Inversiones directas extranjeras. ¿Por qué? Pues eso es lo que permite que se pueda hacer proyectos, porque la ayuda al desarrollo
no sé si lo saben, pero está especialmente cuando viene del Banco Mundial o del FMI condicional. Si te dicen, tú me has pedido 1 millón de euros para comprar sillas, si en el transcurso hay una gana y que tú coges una parte de eso, de este millón de euros para comprar unos tractores o unos bulldozers para quitar las cosas, es malversación. No sé si lo veo. Entonces, si te dicen, tienes que comprar sillas y esta sala está destruida, vas a comprar las sillas, porque ya este dinero que han dado, pues lo han pedido. Un poco lo que hace con Ucrania. Dicen, te vamos a dar 1.000 millones para comprar armas, pero la compañía donde Ucrania tiene que comprar las armas ya tiene todas las peticiones hechas para un número que es equivalente a la ayuda que te van a dar. Y eso es la ayuda al desarrollo. Te dan 1 millón de euros para comprar la silla, pero vas a comprar la silla a una empresa que yo decido que va a producir la silla para ti. Entonces, si tú coges la mitad para hacer otra cosa, está en una falta, eres un moroso. No, eso no funciona, ¿no? Entonces, no, lo siento, el Banco Africano de Desarrollo no puede, es demasiado débil, tiene ala mucho, pero en la realidad muy poco puede hacer, ¿no? En lo que respecta a la segunda pregunta, los misioneros, la Iglesia Católica ha sido, antes que la ONG, el primer apoyo de muchos países africanos, incluso muchas lenguas africanas. La gente no dice voy a la escuela, dicen voy a la misión católica, porque esta labor de alfabetización, en primer lugar, lo han llevado los misioneros católicos, que hacen hoy, no diría que sobran, diría que ayudan. Dentro de lo que cabe, toda ayuda está bienvenida. Tanto la Iglesia Católica como las ONGs están haciendo. Ahora mismo en Sudán hay muchas ONG que están cuidando de los refugiados. O sea, hablamos de 4 millones de personas que han tenido que huir de sus hogares frente a la barbaridad de la fuerza de aquí. Entonces, todas esas ONGs ayudan a... Yo quiero matizar una cosita de tu pregunta que creo que es errónea y que se comete este error muy a menudo. Es una cuestión de palabras, pero las palabras son importantes. Has dicho, igual en un tiempo hacían evangelización, pero ahora se dedican más a ayudar. La evangelización es todo. Lo primero se dedicaban más al anuncio explícito. Eso sí, es correcto decir. Pero actuando se evangeliza. Y la acción es evangelizadora. Y la evangelización no viene solo por la predicación teórica de dar a conocer el Evangelio, sino por la puesta en práctica de los valores evangélicos, trabajando codo a codo con la población autónoma. Es solo un matiz, pero estoy bastante cansado de que ahora, no solo hablando de África, sino hablando de aquí, la gente, este tema desborda esto, pero me toca mi fibra. Algunos creen que evangelizar es solo salir a predicar el Evangelio como salen los testigos por la calle o los evangélicos en las plazas, y evangelizar va mucho más allá. Pero lo dirás... Al anuncio. Hubo un tiempo en que los misioneros se dedicaban más al anuncio. Siempre lo han llevado acompañado de la acción. Como Jesús, que hablaba, pero actuaba. Y todo es evangelización. Ahora, no me quiero quedar con la última palabra, di lo que quieras. No. Digo que bueno, que supongo que algunos misioneros tampoco tenían muy claro, a lo mejor, ese matiz que has dado tú. O sea, que a lo mejor creían que evangelizar, o sea, no solo nosotros ahora podemos pensar equivocadamente que es así, sino que ellos también. O sea, que el evangelizar para ellos era primordialmente y exclusivamente anunciar la palabra de Dios, por decirlo así. Sí, puedo, eso lo puedo admitir. Hace muchos años, ya llevamos en otra etapa unos cuantos, pero sí. Y perdón por interrumpir. Perdón. Tope con la tecnología. Muy bien. Bueno, me ha gustado mucho, lo que pasa es que, claro, hay tanto espacio y tantas cosas para poder decir que es difícil quedar bien.
Yo durante tiempo he criticado a mucha gente que venía de África y a mucha gente que trabajaba de Occidente en África, porque siempre el problema principal era de los colonizadores. Y ciertamente lo ha sido y lo sigue siendo. Antes la colonización política, militar, y ahora también la colonización económica. Pero difícilmente, durante muchos años, he visto gente que se autocriticara, que dijera, vamos a ver, ¿qué hacemos nosotros con nuestros propios dictados? Que tú lo has dicho, lo has mencionado. De hecho, hay un libro reciente, pero es que estoy tratando de acordarme del nombre, El bebedor de cerveza, un tipo que hemos conocido y que ha hecho un libro hermoso. Chema Caballero. Sí, efectivamente, Chema Caballero. Durante 30 años viviendo y tal, y entonces él pone un acento muy fuerte en el papel de las mujeres y en el papel de los jóvenes. Y los que hemos seguido un poquito la trayectoria, pues vemos efectivamente que hay un movimiento entre los jóvenes, incluso que sube más allá de la África subsahariana, hasta Marruecos y otros países. Y entre las mujeres, nosotros tuvimos el Foro Social Mundial de Kenia y el movimiento cooperativo de las mujeres en aquellas reuniones era absolutamente impresionante. Pero veo que ese movimiento a veces no distingue, que esos movimientos a veces no distinguen y pasan de un colonialista a otro colonialista. Quiero decir, hay que criticar muchísimo a Francia y a todas las situaciones europeas que han colonizado tal, pero al mismo tiempo ahí está Turquía también, están las monarquías árabes, está Brasil incluso. Entonces, medir bien el volumen de crítica que debe venir a cada campo. Me parece muy bien, y yo insisto en esa idea, pero al mismo tiempo creo que hay que desarrollar un fuerte espíritu crítico, y hay mucha gente que por lo que veo lo está haciendo cada vez más, que eso es lo que me gusta, para criticar a sus propios gobiernos que duran eternamente, que son dictadores que pasan de un imperio a otro imperio, pero siempre para seguir chupando. Entonces, ese movimiento crítico, perdón que me extienda, ¿en qué medida hoy tiene mucho más peso, por ejemplo, que hace 10 años? Gracias. Gracias. ¿Sabes? Hay mucha crítica, especialmente hacia Occidente. Hace un par de años coincidí con un chico que también era africano conmigo y estaba hablando de la cooperación española y dijo una frase que me calentó. ¡Pah! España está reproduciendo lo equivalente a la France-Afrique por la cooperación. Respiré así, como, tío, por favor, si no saben lo que es la France-Afrique. Miren, ¿por qué se critica mucho a Occidente y poco a los otros socios? Y piensen que generalmente Europa hace una cosa que es un poco graciosa. La gente critica a Francia y España se siente atacada. En Mali, cuando había una protesta, había fuerzas españolas allí desde 2013. Quemaban la bandera francesa. Nunca han quemado ninguna bandera española. Y cuando los franceses dicen, nos vamos, los españoles, nosotros también. Porque es una cosa entre Francia y Mali. ¿Saben dónde están ustedes? No le han molestado, no le han echado. Es una crítica hacia un sistema de depredación. Si un líder africano está cooperando con Francia y le dice a Francia, mira, lo que compras para mi recurso es un poco, no está indexado a la inflación. Entonces vamos a indexarlo a la inflación y subirlo un 5%. ¿Sabe lo que pasa? Al día siguiente hay un golpe de Estado. Si tiene suerte puede huir, si no, muere. Y eso, los casos son un montón. No es para hacer autopromoción, pero tengo un buen libro que les puedo aconsejar, que está publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se llama La France-Afrique vista desde el sur. Pueden leerlo para entender un poco esta dinámica depredatoria del que estoy hablando. Estados Unidos hace lo mismo. Cuando te dicen, chico, estos recursos los quiero, y te dicen, no, pues te montan
Ejemplo concreto, porque es muy fácil decir la cosa en el abstracto. En República de Congo, no en República Democrática del Congo, el otro Congo, el pequeño, había un presidente que se llamaba Lisuba, que decidió, hombre, señores franceses, el precio, porque la República Democrática del Congo es un país exportador de petróleo, y le dice, hay que subir un poco el precio del petróleo, por favor, que nosotros al final con el precio en el que ustedes compran el petróleo no nos sirve para nada. ¿Saben lo que hicieron los franceses? Le montaron una rebelión armada, cogieron a genocidas rwandeses que habían sacado del país, les metieron en el país para que hicieran unas barbaridades salvajes y asustar a la gente hasta ganar la guerra, tumbar al presidente y que el precio del petróleo se quede igual. En Níger, en 2009, el presidente Tandja le dice a los franceses exactamente lo mismo con el uranio. Chicos, el precio hay que subirlo un poco. Y los franceses dicen que no. Y el presidente dice, pues si no, voy a poner una convocatoria abierta, ¿no? Y los chinos proponen un precio mucho mejor. Una semana más tarde, golpe de Estado, fuera de Tandja. En mi país, Costa de Marfil, el gobierno le dijo a Francia, oye, lo de los 50%, por favor, que necesitamos para financiar. Rebelión armada, 10 años de conflicto, muertos a patada. Tumban el gobierno socialista que tenemos, y tenemos uno que está haciendo el cuarto mandato. ¿Por qué? Porque da la mitad del PIB. Por eso está haciendo el cuarto mandato. Por eso se critica a Francia. ¿Tú crees que si a China le dices, te subo el precio, te montan un golpe de Estado? No. Ejemplo concreto, Zimbabue. En Zimbabue, China está explotando el litio. El gobierno de Zimbabue decidió, mira, vamos a votar una ley que 1 gramo de litio bruto no sale de Zimbabue. Los chinos les preguntaron, ¿dónde quieren que les monte la fábrica para procesar el litio? El problema es que nuestros países están tan acostumbrados a esta servidumbre que ni siquiera se acuerdan que hay que negociar. ¿Sabes? Y por eso que hay estos, estos acuerdos que siguen en pie. Se ha visto un poco, no sé si conocen a Ibrahim Traoré, el golpista militar de Burkina Faso, que ha nacionalizado la mina de oro de su país. ¿Por qué? Porque necesitaba estos recursos, especialmente en su transacción con China y Rusia, que no quieren hacer comercio en dólar. Eso. Es por eso que se critica mucho a Estados Unidos. En Sudán, en la primera guerra de Sudán, la que acabó en 2005, entre China y Estados Unidos, porque el gobierno de Khartoum vendía el petróleo a China y Estados Unidos quería este petróleo. Montaron una guerra, usaron unas tensiones que había entre el norte y el sur, y durante años, ¿cómo se solucionó el conflicto? Los del sur se fueron a ver a los chinos y dijeron, mira, si nos dejas tomar nuestra independencia, seguimos con el acuerdo. Unos meses más tarde habían ganado la guerra. Lo que ha pasado es que después empezaron la torta, porque había una facción que había recibido la ayuda norteamericana que decía, bueno, vamos a decir a los chinos que era una broma, ahora lo vendemos a Estados Unidos, y el que está en el poder, ya que no, yo he dado mi palabra y la mantengo. Por eso hay un conflicto en Sudán del Sur. Porque si no, no hay, están independientes. ¿Por qué se luchan? Porque un grupo quiere renegociar los acuerdos y vender a Estados Unidos. Y ese es el gran problema. Por eso hay una crítica tan fuerte. La lista es larguísima. Gaddafi. Cuando Gaddafi dijo, voy a montar una moneda africana basada en el oro que está en el continente, muerto. Mira la consecuencia que hay en el Sahel. Hablaba del yihadismo, del islamismo radical. ¿Saben quién creó a los yihadistas que hoy están matando? Bueno, van a decir, no, que sus abuelos, sí. Hay falange en España desde los años 30, siguen. En 1970, los que son hoy, bueno, los hijos, los padres de los que son los yihadistas, fueron entrenados, financiados y armados por Estados Unidos para luchar en Afganistán contra el ejército rojo. Después
volvieron a Argelia, una parte se fue a luchar en Bosnia, volvieron con técnicas avanzadas de guerrilla y es lo que estamos experimentando hoy. Lo mismo, se cargaron a Gaddafi inundando toda la región de armas baratas y abundantes. ¿Y quién se queda con el marrón? Nosotros. ¿Quién muere? Pues nosotros. Por eso hay tanta crítica, más crítica hacia Estados Unidos y Francia. ¿Cuántos países critican a España a diario? Nadie es como... Pero como se meten a defender a Francia, pues Occidente, ya que eso, tú te dicen, es que tu amigo es una mala persona, pues es mi mejor amigo, pues son iguales. Entonces, eso, Turquía está ahí, hace sus negocios, pero si tú le dices a Turquía, pues vete, de hecho, Wagner, estuvieron en Mozambique, el gobierno de Mozambique le dijo, no estoy contento de la prestación, váyanse, en 2 meses se fueron sin ningún problema. Le dices a Francia, váyanse, montan sanciones, se quejan, te insultan. Tío, te dijo que te vayas, simplemente no. ¿Sabes? Por eso hay esta doble forma. No es pasar de un colonizador a otro, es pasar de un modelo de depredador a un modelo de cooperación. Simplemente que nuestros dirigentes en muchos casos son tontos, que no saben negociar. Para cerrar, Rusia vende hidrocarburos. Ven cómo le ha costado a la Unión Europea sancionar el gas y el petróleo ruso. Incluso la Unión Europea no ha sancionado los fertilizantes rusos. Se sigue comprando fertilizantes a Rusia, a pesar de todas las sanciones. Pero nosotros vendemos materia prima a China, pero ni siquiera podemos decir a China, oye, bueno, hasta aquí llegamos. Y seguimos haciendo los tontos constantemente. Eso es lo que muestra que estamos viendo. No es porque pasamos de un colonialismo a otro, sino que hay unos tontos que todavía tienen la cadena de la esclavitud en la cabeza, que no se han decolonizado la mente de muchos de los que nos dirigen. No sé si hay otra pregunta. Ojalá. No, simplemente me parece que has mencionado a Tomás Sankara. Si realmente piensas que lo que pasó con Tomás Sankara es lo que estás comentando, porque estoy de acuerdo contigo en lo que has planteado más o menos. Sí, lo que pasa con Tomás Sankara, ¿qué pasa? Con Tomás Sankara, en Burkina Faso. Sí, vale. Hablar un poco de Tomás Sankara, vale. Bueno, Tomás Sankara era un militar golpista, de hecho, por eso es una diferencia, por ejemplo, a un español cuando dice golpe de Estado, piensa en algo que tiene una relación con la fecha de hoy. En el continente africano, cuando te hablan de golpe de Estado, Tomás Sankara, Samuel Doe vienen a la mente. Tomás Sankara es un burkinés que hace un golpe de Estado en los años 80 y logra una hazaña en 3 años, la autosuficiencia alimentaria en Burkina Faso. Logra más o menos reducir mucho la dependencia hacia el exterior que tiene Burkina Faso. Pero le matan. ¿Por qué? Porque era peligroso. Primero que nada, le matan, lo intentan fragilizar, montando una guerra entre Mali y Burkina Faso. Mali es un país que desde la independencia ha sido aliado de la Unión Soviética, y la Unión Soviética no son tacaños para regalar armas. Era un país que había un buen material militar. Cuando los tuaregs intentaron hacerse los tontos por primera vez, una paliza y ya está. Pero después pasaron los planes de ajustes estructurales y se perdió todo. Pero bueno. Entonces, los países de la región, encabezados por quién? El mío, Costa de Marfil. Bueno, nos cargamos a Sankara porque era peligroso. Las ideas, Sankara era de izquierda, ¿no? De hecho, el 8 de marzo en Burkina Faso era día festivo, nadie iba a trabajar el 8 de marzo. Y hacían una cosa rara, que ese día eran los hombres que iban a hacer la compra, a cuidar de los niños, intercambiando roles, y las mujeres iban a jugar al dominó y las cosas así.
¿no? Durante este día tú no podías decir a la mujer, vete a cocinar. No, ella te decía a ti, cocina tú, mira. Era festivo. Un líder que había entendido lo que era el socialismo de verdad, pero dijo en algún momento que la deuda no había que pagarla, que todos los países africanos deberían hacer un bloque para no pagar la deuda, un poco como lo que hicieron los países del sureste asiático. Eso no le gusta mucho a muchas personas. Y en cuestiones de meses le habían asesinado brutalmente y habían puesto en el poder su mejor amigo que había orquestado su asesinato. Este tío dirigió Burkina desde 87 hasta 2014, hundiendo el país en el fondo del abismo de la deuda que podía haber en la pobreza, mientras él se forraba, ¿no? Eso es de forma muy resumida. Les aconsejaría un libro que se llama El caso Sankara, que está en español, de Antonio Lozano, que un libro que detalla muy bien lo que ha pasado con este señor, porque todas las partes en una novela histórica que pueden usar si quieren entender muy bien lo que ha pasado con Sankara, que ha sido súper triste en la historia. Yo soy sankarista, personalmente no le voy a esconder, no es demócrata, pero yo soy sankarista porque sus ideas han sido, son cosas que piensa que si se había aplicado incluso en regímenes o gobiernos que habían ganado elecciones, hubiéramos sido mucho más adelantados que lo que estamos ahora. Vamos despidiendo, ¿no? Sí. Terminas de un par de avisos y ya está. Vale, pues yo también voy a dar un aviso. Si algún día, en lugar de iros para Zaragoza, vais para Pamplona, que sepáis que en el Palacio Condestable del Casco Viejo, la ha comentado él antes de pasar, hay una exposición fantástica de un arte ancestral que tienen en Mali, de teñido y trabajo de los tejidos de algodón. Y hay dos salas, la primera viene a explicar un poco todo lo tradicional y las simbologías que hay, y la segunda cómo esa técnica que es ancestral y viene de antiguo se está intentando llevar sin perder las raíces y la esencia al mundo de la moda y a los diseños más actuales. Es una exposición que se ve muy fácil en 3/4 de hora o así, y si un día vais, pues merece la pena. Palacio Condestable en la parte vieja. Y yo creo que antes de que nos dé los avisos, un aplausico se nos merece. Pues vale, rápido. Es un par de versículos. Uno es que el día 26 a las 7 de la tarde en la UNA, la Asamblea Pública, la Universidad Pública de Navarra, en el Salón de Actos, hay una cosa muy majeta de un psicólogo de estancia y que va a hablar, o sea, y que le interesa, va a comentar algo así como atrévete a descubrir el tesoro que se esconde en la jubilación. Muy interesante. Y el segundo aviso es recordaros que la próxima charla aquí de la Escuela Social será el martes 16 de diciembre. Y el tema que vamos a tocar será la vivienda cooperativa en cesión de uso, una realidad existente hoy en día. ¿Vale? Pues muchas gracias a todas y todos y nos vemos.